Nueva fase en eFootball y Konami nos trae nuevos contratos designados, el cual le decidió llamar como Elite Lineage o Linaje de Élite, y dentro de esta cajita pues vienen jugadores que son hermanos, los hermanos McAllister, Timbers y los hermanos Hernández. La mayoría son de 5 estrellas, excepto uno nada más es de 4, pero para también gastarte tus contratos designados de 4 estrellas tenemos de la liga japonesa, si tienes cuenta región Japón o si quieres algún jugador por ahí con alguna temática. Por ejemplo, en mi caso me gustan los jugadores del Yokohama Marinos, pero no hay ninguno. Aunque hay uno que es del Vissel Kobe, por ahí también lo puedo considerar. En esta parte acá de la Liga Turca, pues si tienes cuenta región de Liga Turca, en mi temática de lo que es el Galatasaray, aunque estando viendo es de 5 estrellitas, o sea, tenemos 3 jugadores de 5 estrellas que lo puedes considerar en dado caso de que no te lo quieras gastar en otra caja, y los demás son de 4. Y finalmente tenemos por acá los de la liga brasileña, donde también tenemos de 5 y de 4 estrellitas. Tenemos por ahí también a un paraguayo y a un uruguayo, por si lo consideras para tu selección, ¿ok? Ahora vamos a ver lo que son entrenamientos para esta caja y también sugerencias de habilidad. Antes de pasar a ver las recomendaciones, pues de una vez vamos con las habilidades, chicos. Primero, Francis McAllister, ¿cuántos años tiene? 29 años, ojo, es más grande que el otro McAllister, ¿o qué? Medio escudo y trae muy poquitas habilidades, hermano. Marcaje, interceptador, pase en profundidad, superioridad aérea, cabeceador, mide 1.76, pues sí es bastante bajito. A ver, vamos a ver el otro hermano McAllister. Este tiene 27 años, 2 años menor que el otro. Bueno, este viene como lateral finalizador. Le puedes habilitar la posición del otro lateral izquierdo y también de interior. De central no te lo recomiendo. ¿Cuánto mide? 1.75, también es bajito. Y este pues también le faltan habilidades, ¿no? Sobre todo las de pase, en profundidad, en primer toque, centrito con rosca, un doble toque, un bloqueador. Pero bueno, creo que no valdría la pena gastarte tus habilidades aquí. Y finalmente el McAllister, pues el más top. Ojo, es un año menor que el otro, 26, 27 y 29. Ok, bueno, la mamá ahí como que le faltaba ver más televisión. Organizador, que puede jugar de media punta para que se les active el estilo. Este sí trae más habilidades, yo le pondría un 2 toques. Ya si quieres más fresearte una elástica, le puedes poner la croqueta especial. De finalización andamos bien, si le quieres poner, lo vas a usar de media punta, un tiro de larga distancia o un disparo lejano con rosca. De pase creo que estamos bien, excepción del centrito con rosca, que te va a ayudar a dar pases o a finalizar. Y un espíritu de lucha. Creo que de los 3 hermanos McAllister, sin duda este es el mejor, por supuesto, ¿no? Por algo juega en el Liverpool, porque es muy top. De los hermanos Timbers, este podría ser tal vez el más flojito. Este es omnipresente, que puede jugar incluso hasta el lateral y media punta. En habilidades, mira, trae habilidades de regate, muy bien. Si lo vas a poner de media punta, ponle remate el primer toque. Si no, así está bien. Ahora, si al ser un omnipresente le faltan de lo que son de defensa, mínimo un bloqueador y un interceptador, mínimo, hermano. De ahí en fuera lo dejamos así, ya no le pondría nada más. Creo que con el mejor hermano Timber, que juega en el Arsenal, aunque en esta ocasión viene como lateral finalizador. Si lo vas a utilizar, digamos, de forma ofensiva, porque ahorita te voy a explicar muy bien cómo está el asunto ahí con su entrenamiento y sus números, hay que activarle las posiciones de interior para utilizarlo ahí. Y también hay que ponerle un 2 toques si vas a utilizarlo para atacar. Pase cruzado, pase en profundidad, pase bombeado bajo ya sería opcional. De defensa estamos muy bien y ya está, mi hermano, ok. A ver, también le puedes poner un remate primer toque, porque normalmente los laterales finalizadores tienden a ir a rematar. Cuando menos te lo esperes lo vas a tener ahí metiendo goles, ok. Está interesante, está decente, sí. Vamos con los hermanos Hernández. Este viene como atacante extra. ¿Este cuántos años tiene? 28. Por cierto, no me fijé con los hermanos Timbers. 23 y este 23. Ah, hijo, ¿son gemelos o qué? Bueno, ¿no? O cuates, o no sé cómo le llaman, porque no sé si sean idénticos. O sea, no sé si sean gemelos idénticos o no. Oye, fíjate, no sabía. Bueno, interesante lo que uno se entera, ¿no? Vamos con Lucas Hernández. Este tiene 28 añitos, 1.84. Este es zurdo. Ojo, también atacante extra, que puede jugar de lateral o de interior. En cuanto a habilidades, creo que este viene completo. No, le falta bloqueador y ya está. Creo que de eso estamos bien. Ya lo demás, pues no hay ningún problema. A ver, ¿este cuántos años tiene? Este debe ser más joven. 27. Pues, hermano, 28 o 27. Oye, como que los tienen muy seguidos los papás, ¿no? Bueno, este también es zurdo. Un dato interesante también. Lateral finalizador.
bien, le activaría la posición de interior, no lo usaría de central por supuesto. Y un 2 toques, hay que ponérselo, un pase bombeado bajo, un pase al primer toque, un centrito con rosca, un mínimo, un bloqueador, un interceptador también, ¿por qué no? Y listo, ya está. Y lo que te decía sobre rematar, ¿no? Un remate al primer toque, sí tiene más habilidades de finalización. Bueno, chicos, de entrada eso es. Ahora vamos a ver los jugadores, vamos a ver los números. Comenzamos primero con los brasileños. Aquí creo que hay opciones para tu contrato de 4 estrellas si no te convence el hermano McAllister, el de los 27 añitos. Francis creo que se llamaba, ¿verdad? Bueno, creo que Ponte es un buen contrato de 4 estrellas, un lateral ofensivo, sobre todo si eres uruguayo y te gusta para tu selección. Tienes una buena opción. De ahí en fuera ya los veo un poco flojitos. Tal vez el otro que valdría la pena sería Lima. Es de 4 estrellas y es de lo más decente que hay en esta caja. De los de 5 estrellas yo no te los recomendaría. Ahora, si tú, por ejemplo, quieres algún jugador para tu selección, porque eres paraguayo, pues aquí tienes a Gamarra, ¿no? Sería ya ir porque es paraguayo y ya está, porque numéricamente tampoco es que esté roto. Si nos vamos a la liga turca, creo que la mejor opción de contratos de 4 estrellas es Chamberlain, el cual creo que jugaba en el Liverpool, si mal no estoy. Probablemente me equivoque, pero según yo, ahí es donde lo conocí. Creo que vale la pena para ser uno de 4 estrellas. Ahora, defensivamente pues no te va a ayudar. Yo no lo utilizaría ahí solito. Hay que acompañarlo con otros jugadores que te ayuden a defender, ¿va? Creo que es la mejor opción. Pero también en esta caja hay jugadores de 5 estrellas que podrías considerar. Estamos hablando de Kostic. Yo no sabía que Kostic estaba jugando en Turquía, hermano. Yo la última vez que lo vi fue en la Juventus. Y este jugador se destaca mucho por sus centros. Son una delicia. De hecho, en el canal tengo un video con Kostic de contrato designado con la Juventus. Y tira unos centros que son deliciosos. Creo que si necesitas a un buen centrador que juegue de interior o de lateral incluso, pero yo lo usaba de interior o de extremo, pues tienes esta opción. Pero eso sí, de 5 estrellitas. Tiene todas las habilidades que necesitas. No trae de regate, pero bueno, eso es lo de menos. Nada más ahí te lo dejo para que lo consideres. De ahí en fuera no veo ninguno interesante. Ni para mi full Galatasaray. Mi hermano es un cojazo de 5 estrellas que la verdad es que no tiene buenos números. No creo que lo vaya a desperdiciar aquí. Si nos vamos a la liga japonesa, aquí también ya están un poquito flojitos, ¿no? Ya lo dejaría como última opción. Al menos que tengas alguna temática de tu jugador, no sé, del Vissel Kobe o algo así. Entonces sí. Pero de ahí en fuera creo que no, son malitos la mayoría. Tal vez los centrales son los únicos que pueda considerar de 4 estrellas para tu temática full de la liga japonesa. Pero de ahí no, hermano. Me quedaría mejor con los de la liga turca o de la liga brasileña para gastar mi contrato de 4 estrellas. Ahora vamos con los linajes de élite. También hay que recordar que en el pase de partido, si tú te lo compras, tienes a los hermanos Bellingham, ¿ok? Cualquiera de los dos. Tienes a Jude y también tienes a Jovi. Creo que se pronuncia así, Jovi. Omnipresente, y Juan Bellingham viene como jugador de huecos, pero eso lo vamos a dejar a lo último. Todo esto si es que te compras el pase de partido, ¿va? Vamos a empezar primero con el hermano Timbers, uno de los gemelos, podría ser, media 97. Vamos a estar utilizando a Rubén Amorín para que lo consideres, ¿ok? Como podemos ver, sus números no son llamativos. O sea, si lo vas a usar de medio centro, eso sería más o menos ahí sus numeritos. Igual le puedes bajar regate para darle ya y subirle a valores de 90 la agresividad, pero no destaca. Por lo tanto, es un jugador que yo no te lo recomendaría, ¿ok? Pero sí vamos con su hermano. Media 99 tiene. Es lateral finalizador, pero sus números no son de lateral finalizador. Son de lateral ofensivo o incluso de defensivo. Que ahí es donde yo te recomendaría utilizarlo si es que te lo vas a canjear. De lateral defensivo y ponerle la instrucción individual de defensivo. Que no se vaya para arriba y que se quede ahí a defender. Y este sería el entrenamiento que yo te recomendaría. Con muy buena defensa, súper rápido, con buen contacto físico. Incluso tiene buena conservación y tiene buen pase para ser considerado, por ejemplo, un lateral defensivo, ¿ok? Te repito, ahí es donde yo te lo recomiendo. Ahora, si eres bien necio y lo quieres utilizar en el ataque porque le vas a activar la posición de interior o sabes defender bien y lo vas a usar como lateral, pues te recomendaría este entrenamiento, ¿no? Donde le di defensa, lo hice súper rápido también, le di control, o sea, y el pase también es aceptable. Si le quieres quitar la defensa, pues ya lo dejo a tu decisión. Son 7 puntos que te vas a ahorrar ahí, y si le dejas con un puntito también queda bastante bien. Ya sea que se lo des en pases, si vas a tirar centros, incluso como va a llegar
llegar a rematar, pues no sé si se le pueda subir a 70, creo que no, hermano. O le puedes dar el control, incluso le puede llevar a 90, hermano, la conservación. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Yo lo utilizaría defensivo. Y sin duda de los dos hermanos Timber, pues yo me quedaría con el del Arsenal. Creo que es la mejor opción. Ahora vamos a pasar con los hermanos McAllister. Creo que este pues lo veo ahí bien decente para ser uno de 4 estrellas. Francis McAllister, le faltan. La verdad es que no lo vamos a entrenar porque creo que no vale la pena invertir aquí en entrenamientos. Yo sí le bajaría lo que es el pase, le daría un poco más de contacto, pero sigue siendo muy poco y no hay mucho que hacerle, ¿ok? Nada más para una temática porque es argentino o porque quieres utilizar a los 3 hermanos y ya está. No hay mucho que hacerle a este cojito. Ahora vamos con otro hermano McAllister, que este sí, digamos que lleva un poquito ahí, muy parecido al otro Timbers que te entrené. Es mejor Timber, por supuesto. Este Kevin McAllister, el cual también es un lateral finalizador que no lo veo tan destacable. Le puedes quitar los puntos de aquí y lo puedes entrenar ya dándole un poquito números un poco más decentes. Por ejemplo, un entrenamiento así como este, que sea más ofensivo, ¿ok? Incluso aquí, mira, le puedes quitar casi toda la defensa, hermano, y te puedes enfocar lo que es en el control, regate, y ya te queda más ofensivo. Y también le puedes dar pues un poquito más de pase tal vez. Más o menos así, aunque te quede una media 94, pero este ya sería para atacar. Ahora, creo que no es una buena opción, ¿ok? Sin duda, de los 3 hermanos McAllister, el mejor y el que podría valer la pena tu contrato designado de 5 estrellas es este. Ya te di la opción del Timbers, y la otra opción pues sería este, Alexis, el mejor de los 3. Que sin duda para mí la mejor posición para él es la de media punta. Es verdad que le falta aquí poquito finalización, tiene 77 nada más. Puedes buscar tú a lo mejor quitándole regate, dejándole 90 y ya le puedes tratar de subir. Es que está un poquito difícil. Le puedes subir la finalización 80 y ya te queda ahí un poquito más o menos equilibrado. Te fijas que le quité toda la defensa, pero aún así sigue teniendo muy buenos números. Pues ahí está. De los hermanos McAllister, mi hermano, es el mejor. Ahora vamos con los hermanos Hernández. Teo Hernández, lateral finalizador, media 99. Es igual que todos los Teo Hernández, que ya nos han regalado otras versiones que ni siquiera vale la pena gastártelo en este de 5 estrellas. Tenemos por ahí el del Capitán Tsubasa, que nos regalaron hasta 2 veces, lo podías tener. Y han salido, por ejemplo, el Teo navideño, que ese está roto, no sé qué tiene, hermano, pero es muy bueno. Te defiende, te ataca, es una locura. ¿Para qué quieres otro? Pero en dado caso de que no tengas a un Teo Hernández y lo quieras, pues bueno, vamos a entrenar. ¿Quieres un Teo medio equilibrado que te funcione de interior y también de lateral? O sea, que siga manteniendo un poco la defensa, porque, a ver, son 13 puntos de defensa. Yo tal vez no te recomendaría que lo utilizaras así con tanta defensa, ¿no? Tendrías que hacer el sacrificio y cubrir bien esa banda porque te va a dejar muchos espacios. Pero bueno, este digamos que es un Teo medio equilibrado. Si quieres un Teo más ofensivo, o sea, tal cual un lateral finalizador, creo que este queda con muy buenos números, ¿eh? La verdad es que de los que te mostré es la mejor versión, la que más me gusta a mí. Es verdad que tiene 13 puntos en regate. Le puedes bajar de aquí un montón y le puedes dar lo que tú quieras. Puedes darle más centro, incluso casi 90, hermano, de centro. Aunque creo que no es tan necesario. Tal vez le podrías dar un poquito más de efecto, un poquito más de finalización, quitarle la defensa, por ejemplo, para poderle subir ahí a 70. Mira, incluso hasta tiene contacto físico el manquito, ¿eh? O sea, también puede quedar bien. Ahí, mira, te lo puse con 70 de finalización, porque si te va a rematar o algo así, pues es necesario. Tiene buen pase bombeado, le ayuda al efecto, y creo que también es una buena versión, aunque me gusta un poquito más la que te mostré antes de modificarte esta. El otro hermano Hernández, media 98, te recuerda que es atacante extra, que puede jugar como lateral o interior. Yo lo utilizaría tal vez de central, en una línea de 3. Le falta contacto físico, tampoco es tan rápido como para utilizarlo de lateral, no lo veo. Tendrías que bajarle un poquito de defensa, hacer el sacrificio de dejarle la actitud defensiva en 88 para tratar de darle así más o menos, hermano. Mira, es todo lo que es como yo lo veo. Mira, por ejemplo, si le quieres dar 80 de lo que es resistencia, y ya ahí te queda más o menos. Es mi recomendación, pero ojo, yo solamente lo utilizaría de central, no lo utilizaría de lateral. Si lo veo un poquito flojito en velocidad y aceleración, creo que por ahí no va.
A ver, no te puedo comparar los hermanos Hernández porque uno es un lateral finalizador, está destinado a atacar, y el otro es un poco más defensivo, ¿no? Al final ahí ya te recomendaría yo que escogieras el que tú quieras, considerando que quieres alguno de ellos. Y si no tienes ningún Theo Hernández, pues vete por el Lucas. Vamos ahora con los hermanos Bellingham. Jovi, omnipresente, el que le puedes habilitar las posiciones ahí, mira, incluso hasta delantero centro, hermano. Mide 1.91, bastante alto, ¿eh? ¿Cuánto mide el Bellingham? 1.86. Ok, pues su hermano es más alto. Media 98 y todo. Defensivamente no lo veo yo para defender. Yo sí lo veo más en ataque, ya sea tal vez para media punta. ¿Qué te parece esta versión? La cual yo la veo para media punta. Un 75 de finalización es verdad que es poca. No le quité toda la defensa, son 4 puntos. Incluso se la podrías quitar más y todos esos puntos dárselo a finalización, pero no va a variar mucho. Entonces yo prefiero dejarle en 70 los valores de defensa para que ya quede un poquito más decente. Un pase justo con buen control regate. Habría que ver cómo se comporta este jugador porque es muy alto. Normalmente los jugadores altos pues no tienen tanto, ¿no?, movimiento. Aparte el equilibrio está en 83. Sí tengo bastante dudas ahí. Creo que esa sería una opción, pero no creo que sea el mejor de los Bellingham. Ya que tenemos a su hermano, 101 de media. A ver, quiero aclararte que si tú ya tienes cualquier otra versión de Bellingham, pues no vale la pena ir por este, ¿no? O sea, no lo vale. Quédate con el que ya tienes, un Player of the Week. Si sacaste el del Club Selection del Real Madrid, pues ya, entonces no te lo fiches. Pero pues toca entrenarlo. Esta versión, por ejemplo, me gustaría a mí para media punta tal vez. No lo veo yo como medio centro, ya que le falta defensa. Incluso la finalización pues está muy justita. El pase también. Tiene buen control y todo. Me gusta la parte de la actitud ofensiva. Bastante rápido, con buena resistencia. Me sobran 2 puntos por ahí que se los puse en el pase, pero se los puedes poner en el contacto físico y se lo llevas a valores de 80 y creo que está mejor, ¿no? O sea, un 85, 86 creo que no te va a variar mucho en el pase. Por lo tanto, creo que para mí es una buena opción. Ahora, es verdad que me faltó un puntito para llevarle 90 la potencia de tiro, pero no sé de dónde sacarle puntos. Tal vez en el regate y ya le damos un 90 de potencia de tiro, ¿no? Ya eso ya lo dejo a tu consideración. Incluso también lo que es la finalización, pues sí se me hace bajita. Bajarle el control y darle 85 de finalización. Pero bueno, eso ya cambiaría todo, ¿no? Ya sería entrenarlo de otra forma. Yo ahí ya te di algunas recomendaciones. Pues ahí están, chicos, los hermanos. El linaje de élite. McAllister sin duda es la mejor opción de los McAllister. Timbers, el Jurrier. Sí, ¿no? Jurrien es la mejor opción de los Timbers. Y en el caso de Lucas y Theo, la verdad me gustó más Theo, que Lucas, porque defensivamente sí le falta. Y Theo puede quedar muy bien para atacar. Creo que esos son los mejores, los primeros 3 y ya está. Te di opciones por acá de contratos de 4 estrellas que para mí las mejores opciones, por ejemplo, en el Brasileirao pues está Lima y también está el caso de Ponte, creo que era. Pero también puedes considerar lo que es acá en el caso de Oxlade-Chamberlain, ¿no? Oxlade-Chamberlain creo que es la buena opción. El mediocentro del Besiktas. Y por ahí una opción de 5 estrellas. Si no te gusta ninguno de los que están allá, creo que es Kostic. Creo que es la mejor opción, chicos. Al final ya tú decides cuál pues es el mejor del linaje de élite. Déjame en los comentarios cuál es el que te fichaste, cuál es el que más te gustó. Yo tal vez me fiche, es que ya tengo un Timbers, por eso. O sea, yo ya no me ficharía ningún Timbers. Por eso ya va de cada quien. Ahora, recordemos que hace poco salió una cajita de jugadores repetidos de la Champions donde había 2 McAllister. Y dio la casualidad que yo me saqué a los 2. Entonces, no, ¿me entiendes? Entonces voy a tener que ir por otro de 5 estrellas. Pero ya sabes, chicos, ya te di mis recomendaciones, mis entrenamientos, sugerencias de habilidades. Déjame en los comentarios qué tal, cómo te fue, cuál escogiste. Recuerda comentar en este video porque el día domingo te voy a estar regalando algunas moneditas para que te las gastes en los Player of the Week o las ahorres para que más adelante las gastes en algún jugador que te interese. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye.